Pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? Desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Sean bienvenidos a Vida Abundante. Hoy tengo el privilegio de introducir una serie de enseñanzas que traerán una bendición muy, pero muy grande a la iglesia. Es el pecado sexual, una calle sin salida. No te puedes perder ni uno solo de las partes de esta enseñanza cada día en Vida Abundante. Estaremos tratando temas como ¿qué dice Dios acerca de la pureza sexual? ¿Qué aspectos conciernen a nuestra pureza sexual? Y la lucha por la pureza sexual. Dios nos llama a santidad y una de las áreas en las cuales hoy en día el ser humano y la iglesia está siendo atacada es en el sexo y la sexualidad. Pero Dios tiene una palabra poderosa y una unción que traerá bendición. No te lo pierdas. Dios hará cosas grandes, restaurando, sanando y liberando. Entonces, cuando hablamos del homosexualismo, el pensamiento homosexual, los deseos homosexuales y las prácticas homosexuales, que son las tres cosas que vimos, no se ajustan al patrón de Dios de Génesis capítulo 2. Por lo tanto es. Y esa es la conclusión. ¿Okay? ¿Qué significa? Que el pensamiento homosexual, el deseo homosexual y la práctica homosexual es una rebelión contra el patrón de Dios. No es la única rebelión que hay en esa área. Lo que Dios estableció en Génesis capítulo 1 y 2. ¿Okay? Porque anula. ¿Cuántos se acuerdan la semana pasada lo que hablamos acerca del sexo? La función y el rol. ¿Se acuerdan de los roles, los principios en el matrimonio? Anula todo eso. De hecho, hablemos de uno. Uno de los roles es la reproducción. Cuando hablemos, porque claro, hay ciclos para reproducir. Ya cuando la gente está más adulta, no, ya pasó su ciclo, pero de todas maneras tiene un rol también la sexualidad y el sexo para ese matrimonio más adelante. Pero hablemos de gente joven, dos jóvenes del mismo sexo que se juntan. Y vamos a decir que hasta se casan, ¿van a cumplir el rol de reproducción? Están anulando lo que Dios estableció. Una de las cosas importantísimas que Dios estableció en el sexo y la sexualidad. Lo cual es un desvío, es una distorsión del sexo. Amén. Entonces se viola otra vez el principio de Dios, el patrón de Dios. Okay. Número 3. Dígame cuando lo tenga. ¿No escribió 3? Ok, si ya lo... ¿Ya lo escribió? Ok. Diga conmigo la respuesta al homosexualismo. Y ponga y ponga puntos suspensivos. Al final lo vamos a llenar. Mírenme acá. No se puede dar una respuesta simplista. El mundo se rompe la cabeza, ya no se la rompe más, sino que dijeron, no, háganlo. Pero hay una respuesta, ¿cuántos saben? Y yo la voy a dar y parece simplista, pero no es simplista y no es simple. Y si usted entiende todo lo que predicamos aquí acerca de salvación, de Jesucristo y todo eso, usted sabe que no es simple. Es complejo. ¿Cuántos ayer fueron sorprendidos por el arrepentimiento? ¿Cuántos encontraron el eslabón perdido? ¿Cuántos quizás cuando lo evangelizaron le dijeron acepta a Cristo? Hace una oración recibiéndolo. Cuando si de verdad a uno le predican bien el evangelio y se arrepiente, no hay que invitarlo, él viene solo y entra.
No está mal, no está de más invitarlo. Si hubo arrepentimiento. Entonces, no es simplista. Entonces, vamos a ver cuál es la respuesta. Ya conmigo, la respuesta está en el Evangelio de Jesucristo. Parece simplista, pero no es simplista. Porque eso tiene su dinámica, ¿ok? Diga, el Evangelio ordena nuestra adoración. Y vaya conmigo a 1 Corintios. Porque eso es lo que se necesita, que una persona para que salga, no solo de ese pecado, de cualquier otro pecado en el cual estuvo atado, pecados, que reordene ¿qué cosa? Su adoración. Que tenga un encuentro con el Dios vivo y que se rinda a Él y que se convierta en alguien que vive para Él. Porque adorar es vivir para Él. Todo lo que hacemos es para Él, mi matrimonio es para Él, mis hijos son para Él, mi rol de padre es para Él, mi rol de esposo es para Él. Y si es para Él, quiero hacerlo bien, quiero hacerlo como Él dice, quiero crecer en eso, quiero mejorar. Entonces, el Evangelio, una vez que nos es predicado y el Espíritu produce arrepentimiento, reordena nuestra adoración. ¿Ok? Entonces, el Evangelio reordena nuestra adoración. Leamos. Dice en 1 Corintios 6, 9 en adelante. Vamos a leer desde el 9 en adelante. Y esto es maravilloso porque es el mismo pasaje que leímos la semana pasada, pero ahorita vamos a enfatizar. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Paremos un momento ahí. Injusto es alguien que no ha sido justificado, que todavía está en su pecado, ama su pecado, dice que cree en Dios pero lo rechaza. Algunos hasta lo rechazan de plano y dicen yo soy ateo. Lo que sea, está en eso que acabamos de explicar. No erréis, no cometas error, no estés equivocado, no estés engañado. Lea, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Siga leyendo, versículo 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Habrá perdición eterna, lo cual es grave. Y también vida arruinada en la tierra. Versículo 11. Y esto erais algunos. Ojo, ¿sabe lo que le dice Pablo a eso? Y eso, le está escribiendo a la iglesia. Y eso eran algunos de ustedes. Eran. Eso eran algunos de ustedes. Yo no sé si alguien capta eso. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La respuesta está en el Evangelio. El Evangelio reordena la adoración. Estos habían estado en muchas de esas cosas, pero ahora su adoración fue reordenada con el Evangelio y ahora ya no son eso. Ahora, eso eran ellos, pero ¿cuántos aquí dicen, eso era yo? Yo era uno de esos. Pero con el Evangelio mi adoración fue reordenada, ya no soy. Y de hecho, ojo acá, miren, nosotros tenemos que crecer en conocimiento de la palabra y en entendimiento de todas estas cosas. Pídele a Dios que nos dé entendimiento. Ahora, al que más se le da, más se le demanda. Dios nos va a dar entendimiento, pero para algo, no para que, sepamos y todo eso, no. Para que seamos gente que va a ayudar, que va a reformar, que va a cambiar. Amén, algo. Entonces, el Evangelio reordena nuestra adoración. Vemos ese cuadro ahí en 1 Corintios capítulo 6, ¿cierto? Donde dice, algunos de ustedes eran eso, ¿ok? Y le está hablando a esta iglesia joven que está localizada en un lugar donde había mucho pecado sexual, muchísimo. ¿Ok? Pero gloria a Dios que cuando Cristo vino a nuestras vidas, Él también vino a nuestra sexualidad. Y Él también puede llegar a la sexualidad de aquellos que sean alcanzados por el Evangelio. Amén. Diga conmigo, la gracia de Dios. Entonces la gracia de Dios reordena nuestra adoración y hace que Dios sea supremo en nuestros corazones, que esté en el trono, que esté en el centro de nuestra vida. Amén. Ahora, ¿cómo esto afecta nuestra creencia? El Evangelio
nos lleva a creer correctamente. Escríbalo, el Evangelio nos lleva a creer correctamente. Leamos en Romanos 12:2. Romanos 12:2. ¿Listos? Dice, no se conformen a este siglo. Ojo, no se conformen a este siglo, no se conformen a la cultura, no se conformen a lo que el mundo está diciendo, sino más bien transfórmense, y esa palabra transfórmense es cambio radical de adentro para afuera, metamorfosis, por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, a esos mismos que les escribió en el capítulo 1, Romanos, estamos en Romanos todavía, les está diciendo, no se conformen a lo que están viendo, a lo que se está viviendo, a lo que se ha impuesto como lo normal, como lo natural, porque eso no es lo natural. Lo natural, una persona, yo nací así, como que eso es natural. No, lo natural es si vivieras como está en Génesis 1:2. Lo otro ya no es natural. Dice, renuévense, dicen, sean transformados por medio de la renovación de su pensamiento. La palabra ahí es pensamiento. Diga conmigo, renovación del pensamiento. ¿Qué es lo que una de las cosas que el pecado distorsiona? El pensamiento y la creencia. ¿Y qué es lo que el Evangelio hace? Renovación del pensamiento, lo cual trae una renovación de la creencia. Dile a tu vecino, la respuesta está en el Evangelio de Jesucristo. Entonces va a la renovación del pensamiento para que entonces pueda comprobar cuál sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo viva moralmente como Dios ha dicho. La voluntad de Dios es que yo viva en mi sexualidad como dice Génesis 2:24. Y yo compruebo eso porque mi mente ya fue renovada. Entonces habla de la renovación de la mente. Entonces el Evangelio renueva, ¿qué cosa? Diga nuestra mente, diga mi mente. Levante su Biblia y diga, yo debo meterme en este libro y pedirle al Espíritu Santo que me dé revelación y que me dé convicción. Hay que comer el libro, hay que buscar, hay que leer, hay que oír la palabra, hay que llevar los CDs, hay que sentarse, hay que escribir, hay que volver. Un joven me dijo acá que del primer mensaje que yo prediqué de esto, él tiene el CD, dice que, bueno, me imagino que él ya lo pasó a su device. Dice que él oye ese mensaje una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Yo le recomendaría aquí al que tenga esas luchas que lo pase compre el CD, lo pase a su iPad o iPod o teléfono o whatever you have, ok, y todas las noches se acueste con los audífonos puestos y lo oiga, porque la palabra de Dios va a hacer algo ahí. Yo creo en eso, la palabra de Dios va a hacer algo ahí, la palabra de Dios va a hacer algo ahí. La palabra de Dios es como un martillo que quebranta la piedra. Okay, la palabra es como una espada de doble filo que penetra y separa lo del alma de lo del espíritu. La palabra de Dios es como un bisturí, la palabra de Dios es sanidad. Amén. Entonces hay que meternos en la palabra de Dios. Muchas veces perdemos el tiempo y llenamos nuestra mente con un montón de tonterías, de necedades que vemos en la televisión. Yo les voy a ser sincero, de vez en cuando yo veo un programa de televisión y a veces me quedo hasta tarde y veo el programa de televisión y mi oración después de eso es floja. Y cuando me levanto por la mañana, lo primero que me acuerdo es el personaje o el actor o eso. Y, come on, yo me enojo conmigo mismo. Sí, porque yo no quiero levantarme pensando en eso, yo quiero levantarme pensando en el Señor. Quiero levantarme pensando, Jehová es mi pastor, nada me faltará en el día de hoy. Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en él. Hoy voy a caminar, Señor, y los pensamientos que quiero pensar son los que son verdad, los que son honestos, los que son puros. Y yo se lo confieso para que usted no diga, ay no, a mí no me pasa eso. Si a mí me pasa, estoy seguro que a más de uno aquí le pasa. Entonces, importante que nos metamos en la palabra, que nos metamos en terminar nuestro día bien, en que terminemos bien, en que de verdad estemos buscando la palabra. Vivimos en una cultura que necesita el evangelio cada día, y si nosotros no tenemos ese evangelio en nuestra vida, ¿qué le vamos a dar al mundo? Amén. Si nuestra mente y nuestro corazón están llenos de otro montón de cosas. ¿Cómo más el evangelio es la respuesta? Porque el evangelio promociona los deseos correctos. Escriba,
el evangelio promociona los deseos correctos. Si usted mira una película que tiene un montón de cosas eróticas, ¿qué le promociona? Hello, ¿qué le promueve? No los oigo. Ah, exactamente. Hello. Pero el evangelio promueve o promociona nuestros deseos correctos. Amén. ¿Cuántos quieren tener deseos correctos? Y que los deseos incorrectos queden cautivos en obediencia al señorío de Jesucristo, al señorío del verbo, de la palabra viva que es Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, qué maravilloso es cuando nuestros deseos comienzan a ser renovados. Y ya no tenemos esa tendencia, ya no está ahí como, yo quiero ir al computador, ¿y a qué? Okay, ya hay nuevos deseos. Okay, y ya sean deseos homosexuales o heterosexuales, porque estamos hablando de sexualidad. Okay, cuando venimos a Cristo, el evangelio, diga conmigo, renueva, refresca los deseos. ¿Para qué? Para que sean deseos santos, puros, correctos. Dice, si vas a pensar en algo, piensa en lo que es verdadero. Entonces serán deseos verdaderos, o sea que van en línea con la verdad de la palabra de Dios. Amén. Deseos, entonces eso nos lleva a que podamos, que tengamos victoria y que hayamos conquistado los deseos incorrectos, los deseos inmorales. Ok. ¿Qué tiene que ver esto con la adoración? Esto es importante porque cuando uno es un adorador, de verdad, su adoración no está distorsionada ni desordenada, sino es Cristo. Significa, Cristo es lo máximo para mí. Pero cuando uno está todavía en el mundo, cuando no está bien y está esclavo todavía de algo, Cristo no es lo máximo. Cristo no es el mayor tesoro, Cristo no es el mayor deleite. Y por eso prefiere deleitarse en eso otro. Yo quiero un avivamiento, y en el avivamiento, ¿sabe lo que pasa? Nuestros corazones son transformados y nuestro mayor tesoro es Jesucristo. No hay nada que supere, y uno se vuelve radical. Y no solamente Él es nuestro mayor tesoro, es nuestro mayor deleite. No hay nada, ningún deleite de la carne que pueda. No, eso no, yo ya probé a Cristo y Cristo es lo mejor. Él es mi mayor deleite. Amén. La satisfacción más grande va a venir ¿en quién? En Cristo Jesús. Amén. En Cristo Jesús. Y por último, el evangelio redime nuestro comportamiento. Dígalo. O sea, nuestra conducta, nuestras acciones. ¿Okay? Él redime nuestro comportamiento. Teníamos comportamientos pecaminosos, pero ahora a través del evangelio nuestros comportamientos. Para una persona homosexual ahí está la respuesta, ¿cierto? El evangelio va a redimir su comportamiento homosexual. Y esas personas que han experimentado eso testifican del poder del evangelio, ¿cierto? Ya le he hablado de un par de testimonios porque es real. Y de hecho, quizás usted, la mayoría aquí, no tuvieron problema en esa área, pero tuvieron problema en otra área y dice, mi comportamiento fue redimido. Y tiene que ver con el arrepentimiento. Hubo un cambio de mente y entonces el comportamiento. Algún día le cuento más detalles de mi testimonio cuando ustedes crezcan y maduren más, de cómo Dios me agarró, me encontró. Y cómo tremendo porque, o sea, yo tenía unos comportamientos muy malos que estaban afectando a mi esposa, a mis hijas, era terrible. Pero, o sea, cuando el Señor me salvó, es como que ya eso no estaba ahí. Ya esos comportamientos no. De hecho, la gente con la que yo trabajaba se admiraban. David, vamos para tal, vamos a hacer esto. Oye, ¿qué vamos a hacer? Nada. ¿Y qué vas a tomar? Ginger ale. Y yo trabajaba en un medio un poco pesado. Y entonces ellos todos así,
Ginger ale, poquito hielo. No fue que me tuve que tirar los pelos y apretar los dientes. El poder del evangelio, yo no sé, redime nuestro comportamiento. Entonces, eso nos lleva a que le demos respuesta a la gente. Ojo, pero si usted es un incrédulo y usted mismo no ha experimentado, ¿cómo usted le va a decir a una persona que tenga eso? Mire, Dios como que te podría sacar de eso. Porque es que lo que hay, ese tipo de tendencia, así como cualquier otra, es muy fuerte. Amén. Lo que hay es fuerte, el pecado es fuerte y el demonio es fuerte. Entonces se requiere la supereminente grandeza del poder de Jesucristo manifestado, el poder del Padre, el poder que libertó o que resucitó a Cristo de los muertos. ¿Okay? Entonces, una persona que experimenta el poder de Dios, su adoración cambia, sus pensamientos y creencias cambian, sus deseos cambian y su comportamiento es redimido. Amén. Gloria a Dios. Ahora esta persona quizás va a poder casarse con alguien del sexo opuesto, no en yugo desigual, aleluya, va a poder tener hijos, pero ojo, aquí le voy a dar algo y esto se lo voy a dejar porque quizás lo amplío dentro de 15 días. Hay personas, no necesariamente la respuesta para una persona que ha tenido ese tipo de lucha, no para todos la respuesta es que un día se van a casar con alguien del sexo opuesto. Muchos de ellos deberán quedarse solteros pero en pureza sexual por el resto de sus vidas. Después de haber escuchado esa poderosa palabra, quiero orar y quiero pedirle que abra su corazón para que pueda recibir una impartición especial que lo llevará a que esa palabra se haga viva en su corazón y que haya sanidad y libertad. Padre, en el nombre de Jesús, hoy invocamos tu nombre, te adoramos y te bendecimos. Yo declaro que cada persona que abrió su corazón hoy a esta poderosa palabra, comienza ahora mismo a recibir un toque especial a través de tu Espíritu Santo. Señor, tú traes la palabra para alumbrarnos, para iluminarnos, pero tu palabra es como un bisturí que viene para sanar y para extirpar aquellas cosas que no nos dejan vivir agradándote a ti. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que toda atadura de pecado sexual se comienza a quebrantar. No importa cuál haya sido la causa, haya sido un abuso, haya sido, Señor, exposición cuando era infante, haya sido, Señor, herencias. En el día de hoy declaramos el poder de Dios fluyendo en cada corazón, trayendo sanidad y libertad. Ahí donde usted está, renuncie. Pídale a Dios que le perdone toda participación en pecado sexual, que le perdone todo deseo y todo pensamiento impuro en el área de la vida sexual. Y al recibir el perdón, comience también a recibir libertad. Padre, hoy pedimos perdón. Hay personas que están pidiendo perdón por sus pecados sexuales, por pensamientos, por deseos, por actitudes y acciones que son pecaminosas. Y ahora, Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu que acrecentó esos deseos y esos pecados. Declaramos libertad de adicciones a pornografía. Declaramos libertad de tendencias sexuales incorrectas, impropias. Y declaramos que tus hijos e hijas reciben libertad ahora en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Dele gloria a Dios. Dios está haciendo cosas grandes en nuestras vidas. Dios nos está avivando y una de las características del avivamiento es la santidad. Hasta la próxima en Vida Abundante. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos, vamos.